¿Qué tal a todos? Muy buena noche. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy César Hon, desde la plataforma El Aula del Centro Virtual en nuestra modalidad de educación a distancia. Este día 7, viernes 7 de enero del 2022, nuestra primera actividad en el Aula del Centro, como una forma de bienvenida para la comunidad que nos va a acompañar en este 2021, en este programa de estudios 2022, perdón. Y además contamos con la presencia de amigos que han estado trabajando ya por años con nosotros, gente que regresa, que regresa al aula, gente nueva que se integra también, y pues bueno, como un gesto de agradecimiento por esta voluntad que muestran ahora en esta primera actividad, en este inicio de año, diseñé para ustedes este texto que lleva por título Procesos para legitimar la producción. Eh, es un texto que surge a partir de un post, de una entrevista que le hicieron a alguien y que pude leer en la semana, y pues me provocó tanto que tuve discusiones imaginarias por mucho tiempo con este personaje hasta que me di a la tarea de mejor sentarme a organizarlo y a redactarlo. Y esto es lo que hice y lo tengo para ustedes. Así que, si me permiten, comenzaré a leérselos. Al final de esto me gustaría, por supuesto, que me dieran su punto de vista, que intercambiáramos ideas y pues eso, que lográramos tener alguna retroalimentación como comunidad. El llamado del arte. Cuesta tanto trabajo despejar de expresiones cursis y lugares comunes una conversación sobre arte, porque la banalización de este ha llegado al punto donde el espacio para una discusión seria sobre arte parece que solo puede darse en espacios académicos. Y estos tampoco han podido salvar la situación, llegado el momento del abuso de términos rimbombantes y presuntuosos. Nosotros haremos el intento por no resbalar en lo cursi ni lo pretencioso. Trabajo nada sencillo con el tema que abre este texto y que no hubo manera de salvarlo de lo naif que suena en cuanto se lee. El llamado del arte. Y es que debemos iniciar esta exposición hablando de ese deseo que reconocemos como el motor que nos invita a acariciar la idea de disfrutar el arte, ahora desde su creación. Voluntad creadora sería una expresión más pertinente. Me refiero a esa fuerza que nos separa de ser público para ser protagonista y cumplir con el deseo de expresión y realización mediante el intento de ejecución de un objeto con pretensiones artísticas. Estamos hablando de una motivación que poco entiende de protocolos, de metodología, de técnica y materiales, de producción de sentido. Estamos hablando de una animación que se va definiendo en su hacer, que en el proceso y en el encuentro con su resultado se define el placer. El llamado del arte nos surge a producir y en ello nos va la satisfacción. ¿A qué llamamos producir? Como acaban de notar, la subjetividad está al acecho en todo momento en que nos propongamos determinar la práctica artística. Hace unos momentos definía la emotividad como un punto de partida del origen del artista. Decir producir es el vaciado de toda esta emotividad de gestos y materialidades. Pero si queremos verlo desde un lugar más claro, podemos entonces definir como esa experiencia individual del mundo en la que el artista pone el cuerpo para ser afectado y materializar la experiencia para comprobarse a sí mismo, que está vivo y poder tener la prueba de ello. Producir es identificar las obsesiones propias, medirse y sobrevivir a ellas. Producir es jugarle al Hermes para bajar al inframundo, para volver a contarlo. La función de producir. Entonces, la función de producir parece haberse dicho con el ejemplo de Hermes, con la idea de poner el cuerpo al mundo para que éste nos atraviese y seamos portadores de la experiencia del mundo, pero siempre con la intención de encontrarnos con el otro. Producir
tiene por objetivo la materialización de las ideas. Producir es más la creación de un tiempo y un espacio de encuentro con el otro. El objeto artístico es el anzuelo, es el mediador, es lo que convoca. Pero lo que se sucede tiene que ver con el contacto entre el artista y el público, a través del objeto que representa la idea, que ahora es experiencia compartida. La función de producir es traducir el mundo para otro y reencontrarnos con ese otro a partir de esta experiencia. Vamos a empezar ya con los problemas, así que ya vamos a dejar un poquito ya la parte romántica. La diferencia entre ser artista y hacer arte. Es algo como encontrar la diferencia entre la forma y el fondo. Hemos ya dicho que buena parte de lo que se opina del arte proviene del cliché, pues el sentido y función del arte se ven afectados por la bruma de las especulaciones, sobre todo cuando se hace ambigua la definición del artista. En un momento en que decir artista no encuentra diferencia entre un conductor de programa de TV y un escultor. El caso empeora muchas veces entre más indefinida sea la práctica artística para las masas, como por ejemplo un instalador, un artista sonoro o un performer. Lo que planteo aquí es un problema de identificación. Y en este punto, público como artista comparten responsabilidad. El público por su falta de interés, el artista por no propiciar los encuentros. Lo que resulta de todo esto tiene origen en suposiciones que tienen profundas diferencias entre la apariencia y el sentido. Debemos aprender a encontrar la diferencia entre ser artista, considerando que en la premisa ser, estamos refiriéndonos a aparentar, a ser visto y tratado como artista, a adoptar una pose, mientras que hacer arte es referirse a un trabajo que da sentido y se mide en sus resultados. Una de las preguntas más tramposas que llego a hacer en las entrevistas y revisiones de portafolio es: ¿y por qué quieres o eres artista? Acercando al entrevistado a un acantilado de su ego que lo empujará sin miramientos. Se me debe corregir al momento para explicarme por qué hacen arte. El ser artista es una consecuencia lógica y evidente, solo para quien hace arte, no para quien actúa como artista. Aquí comienza la parte incómoda, el mito del outsider. El origen de este ensayo tuvo lugar hace un par de días que husmeaba en las redes sociales y me encontré con una entrevista a Daniel Gosol, que llevaba por título "Si existe un contexto donde el artista es libre, es fuera del sistema", donde Gasol comenta su última publicación, Arte Inútil, sobre cómo el capitalismo desactiva a la cultura. Durante toda la entrevista, Gasol no descansa en mostrarse como un artista disidente y combativo. Con imágenes de piezas de su autoría, Gasol se recrea abyecto y crítico de todo sistema. El capitalismo, las instituciones, las colecciones, todo lo que apeste a sistema será material para discurso. De pronto, entre tanta insistencia, cuesta trabajo identificar el orden de las prioridades. ¿Es un artista rebelde o es un rebelde en el arte? Cabe señalar que definir esto será una ecuación que podría jugar a favor o en contra de su discurso. Ahora, llamamos a estas posturas como outsiders, que sirve para identificar y nombrar a todos aquellos que no han encontrado su lugar en el sistema y viven creando el propio y buscándolo eternamente. Pero la rebeldía es la contraparte de la sumisión. Es el conflicto con la idea de autoridad, sus formas y quien la representa. Todos la conocemos porque de alguna manera pasamos por ella en la adolescencia. Pero ser adulto y madurar no es dejarse castrar. Es comprender el sistema, conocer las posibilidades propias y vivir lo mejor que se pueda con esa realidad. La rebeldía no se extingue,
lo que se transforma es el enojo, y eso da paso a crear la forma consciente de lidiar con la realidad. Como en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, entender el origen del deseo y la función de la máquina, no para romper con todo, solo para saber cómo funciona. Pero decíamos hace unos momentos que los artistas y sus poses, bueno, la etiqueta del outsider puede facilitarnos el encuentro con otros de las mismas aspiraciones de resistencia. Pero como dice Zizek, la democracia no existe, pero no por eso debemos de insistir en crearla. No existe la disidencia, no al menos en el arte, pero no por ello debe dejarse todo al sistema. Bueno, pues entremos a el arte como sistema, los privilegios del poder. El arte es ante todo tradición, afirma Wiriart. En tanto reconocemos que el arte proviene de una técnica, un estilo y un contexto. Ser artista, es decir, producir arte, es producir desde una técnica que se ha mantenido, que ha evolucionado, que ha sido reconocida por todas las instancias de validación y que ha sobrevivido a todos los cambios. El arte rinde cuotas importantes a la historia, a la técnica, al estilo, a la estética, a las instituciones y al mercado. Todo lo dicho anteriormente dan el sostén al sistema que se crea en el arte. Prueba de ello fue la distinción entre artistas y artesanos. Quien pretenda ser artista deberá conocer y aceptar las normas de este sistema. El artista, para ser artista, debe ser aprobado y validado por el sistema del arte. Y es obvio que en todo esto juegan un papel muy importante los privilegios del poder, porque el arte es y será un tema delimitado por accesos, donde el privilegio y la clase social determinan los alcances del artista. Hoy nos debatimos entre los polos de un arte que sirve para fortalecer un sistema o la idea de un arte que pretenda ser contestatario, pero que corre el riesgo de ser propagandístico. Somos el artista para el que nos alcanza, porque teniendo los recursos para acceder al sistema, me facilitaría identificar los procesos por los que se ratifica un artista y se incorpora al medio: ferias, subastas, exhibiciones, másters, equipo, producción y una amplia lista de inversiones que se tienen que sufragar para ser nombrado, invitado en un sistema que pertenece a las clases altas de nuestra realidad. Bien. Los grupos y los gremios. Y digo que siempre es más sencillo inconformarse si hay otros inconformes. Y claro que siempre vamos en busca de nuestros iguales, porque somos entes sociales, sí, claro, pero también porque nos sabemos más seguros en manada, porque se duda menos de una decisión si esta es compartida. En el libro Manual de Estilo del Arte Contemporáneo de Pablo Helguera, se dibuja todo el ecosistema de la escena contemporánea mexicana. Mientras que para algunos esto puede ser una parodia, los que se han dado la oportunidad de convivir con esta fauna, sabe que lo mejor de este sarcasmo es que es real. El arte es un sistema porque funciona como tal, teniendo órganos que trabajan para el sistema. Algunos más vitales que otros, pero todos tienen una labor. Quien pretenda ser artista debe reconocer rápidamente los grupos para identificar en el que esté más acorde con sus intereses. No se puede ir solo por el mundo del arte. Nadie atiende al lobo estepario. Nadie lamenta los autoexilios. Todo lo contrario. Aquí permanece el que pueda mantener el ritmo. Si dije que el arte era un sistema y que el poder jugaba un papel importante, entonces hemos llegado al momento de poder llamar a esto lo político en el arte. Recuerden que hablamos de privilegios y acceso, la red de contactos, la pertenencia a cierto grupo, el reconocimiento de ciertos personajes, hacen del artista un individuo que debe estar siempre en campaña y autopromoción. Debe saber a quién acercarse por conveniencia,
así como mostrar capital para que otros se interesen en él y lo dejen formar parte de grupos o movimientos. Parece que hemos llegado al punto donde hemos rasgado la fina tela de la ingenuidad y hemos podido desmitificar al outsider, ambos partes de un sistema que trabaja bajo acuerdos, en donde uno es la razón del ser del otro. Quizá piensen que esta ha sido una introducción muy larga para saber la receta mágica para ser artista, que ha prometido este título, el título de este texto. En realidad, son pocas las opciones, pero muy prometedoras, y cada una de ellas para su análisis. Ahora sí, si ustedes me lo permiten, ahora sí les voy a explicar para mí cuáles son estas tres rutas de legitimación de un artista. Primera de tres, la escuela como espacio de legitimación. Si en sus planes está interesado en convertirse en artista, aquí tenemos la primera propuesta y representa el plan a largo plazo. La educación artística formal tiene por objetivo acercar todas las herramientas para el desarrollo de un artista. Están tan convencidos de esto que invierten muchísimo dinero en instalaciones con talleres y equipo especializado, una planilla docente que acompañe y sirva de ejemplo, un programa que en 4 años nos deje a todos tranquilos y seguros de los conocimientos de un alumno para ser artista. Repito, están tan seguros que respaldan la formación de este alumno con un documento que lo valida como artista. Lo cierto es que existen elementos para defender la educación artística, formal y no formal. La escuela es un espacio donde se encuentran sus iguales. Por eso es importante asistir a clases, para que el alumno se encuentre con otros con intereses similares, para que se acompañe en el proceso y desarrollo, para que intercambie experiencias y pueda crear las experiencias colectivas. Es importante la escuela de artes porque el alumno es guiado por maestros con experiencias, porque de ahí nacen las generaciones, los grupos y colectivos, porque de ahí surgen las primeras muestras colectivas e individuales, porque es una parte del mundo del arte al que se tiene acceso siendo muy joven y porque tiene todas las posibilidades de ser aprovechado en un futuro inmediato. Si lo que se busca es la validación de la obra, podemos comenzar con la validación del artista, y eso lo da la escuela, algunas con más prestigio que otras, pero los aportes de la escuela en artes son incuestionables. Se fue la primera, la educación. La segunda de tres, las instituciones como proceso de legitimación. Bueno, para quien se sienta muy seguro de lo que ha hecho, pero sobre todo de lo que puede hacer, puede intentar esto que es lo más parecido a la biogénesis. Esto es, un sistema de vida que nace aparentemente de la nada. La validación de la obra es como hacerse de un hombre por la vía institucional. Requiere de un perfil muy particular. Debe saberse vender muy bien para conseguir un espacio que respalde su trabajo, ya sea por medio de exhibiciones o de becas y apoyos. El detalle que puede complicar un poco las cosas es que las instituciones solo trabajan con artistas con trayectoria o con emergentes que tengan algo más que un cuadro lindo. Es comprensible que sean más accesibles con un egresado de la Escuela Superior de Artes que con el contador que también hace performance. Pueden ahora ver que esto toma mayores dimensiones cuando hablamos de becas de apoyos. Pero en el caso en que tengan el respaldo de provenir de una familia con contactos en el sector cultural, que pertenezca a una clase social donde las fotografías de su último viaje de autoconocimiento les parezcan dignas de muro a alguien en la posición de recomendarles, pues la cosa es más sencilla. La validación por vía institucional es posible solo con un trabajo de calidad que realmente sobresalga, un planteamiento que no acepte cuestionamientos, algo que realmente merezca ser visto y un artista que merezca ser objeto de confianza.
Una muestra lleva a otra, una beca sirve para otras becas. Las instituciones están al servicio de los ciudadanos. Todos tenemos acceso a los espacios culturales del Estado. No todos tenemos lo que las instituciones han determinado como nivel en sus protocolos de exhibición. Siempre será relevante saber acceder y participar de las instituciones. Recuerden, el arte es tradición y es un sistema. Las instituciones tienen la función de acercar, representar y vincular a la cultura con la sociedad. Voy con la tercera. Y aquí es donde todo el mundo se le van a brillar los ojos. Tercera y última, el mercado como nicho de legitimación. El último y más oscuro de los tres. Porque es también el más antiguo. Pero eso tiene origen en el hecho de juntar dos elementos con naturalezas opuestas. El dinero representa un valor dado y el arte es hasta ahora invaluable. Sin embargo, el dinero y el arte han estado siempre juntos y el primero ha sido desde su inicio un mal necesario. Remontemos esta idea a algunos siglos, la Edad Media, también llamada el periodo del oscurantismo, cuando la Iglesia regulaba el conocimiento y el arte, pues era quien ostentaba el dinero y, lo que es lo mismo, el poder. El arte de esa época es el arte que la Iglesia pagaba. Existieron también los mecenas. Hablamos de los siglos XV y XVI, un periodo en que se producía el arte para llenar el ojo de quien solventaba los gastos del artista. Por eso no es nada actual que el artista tenga pretensiones económicas. Pero en la historia del arte contemporáneo, la relación entre arte y dinero se ha hecho cada día más cínica. Desde aquella exposición de Andy Warhol en Nueva York, es él quien se encargó de crear un arte para ricos, un arte que aparentemente fuera fácil de comprender y que fuera escandaloso. Un arte llamativo, frívolo y simple. Un arte que no exigiera a los ricos saber de mucho. El precio que pagarían por este arte haría el resto del trabajo. Ahora, ahora sí aparecen las complicaciones, en la medida en que una reacción así pone a trabajar a la academia, la historia y a los críticos. Un arte que vale porque paga. Jeff Koons será otro personaje que no escondería sus pretensiones económicas, entre ferias, subastas y colecciones. Un arte que sorprende por el número de ceros, no por la habilidad de su técnica, la complejidad de su tema. Pero a ver, no quiero decir que eso no sea arte. Solo que el bullicio del mercado no me deja hablar plenamente de las piezas, sin que aparezca la obscenidad del valor que le ha impuesto una sociedad que hace del arte una inversión, más que una experiencia estética. Por eso es que todos esperan que algún día una galería se interese por nuestra obra, para aparecer en los catálogos más importantes, en las colecciones más destacadas, porque nadie quiere perderse de eso. Pero un artista, para llegar a pertenecer a una galería, debe presentar credenciales de procedencia, debe pertenecer a un grupo que lo respalde, debe acreditar experiencia y todos los avales institucionales que sean posibles. El artista no puede vivir de venderle a tías y vecinos. Un artista así requiere de un representante que promueva su trabajo y no lo deje morir en las garras de galeristas y dealers. Que defienda cada centavo frente al valuador, que tenga todos los papeles en regla al momento de las subastas. El artista en el mercado es lo mismo que el boxeador en el business del manazo. El mercado del arte no es para artistas, es para gente sin escrúpulos y gente con facilidad para la especulación, porque repito, están valuando el todo y la nada. Nada tiene que ver nada tiene que ver el mercado del arte con la creación, la técnica, la historia ni la estética. No hay otro. Hay posibles compradores. No hay diálogo. Hay inversiones y el objeto artístico no es solo un bien cultural.
es también un bien económico. Así que quien pretenda llegar hasta aquí para ser un artista de mercado, más vale que vaya dejando guardado el estómago hasta el final, porque lo va a necesitar. Para cerrar, dejo estas preguntas que ustedes espero que se las vayan respondiendo como un acto de contrición este fin de semana. ¿Ustedes quieren ser artistas? ¿Cómo quiénes? ¿Qué están dispuestos a perder para ganar? ¿Cuál es el mejor camino? Y bueno, hasta aquí dejaré yo como este ensayo. Tendría que continuar explicando ahora entonces cómo se dispone y se coloca el aula del centro frente a esta problemática. Esto es, lo que tendría que seguir es el aula del centro en la periferia de la formación, que es lo que hacemos nosotros como comunidad de estudio frente a esta cosa de validarse a través de la educación, pero resulta que el aula del centro no da certificados. Entonces, ¿cómo te puedes validar desde ahí? Luego tenemos el aula del centro al margen de las instituciones. Y entonces, ¿cómo ganas prestigio trabajando exposiciones desde el aula si el aula no es una institución? Luego, el último punto sería el aula del centro, y aquí creo que es lo que cerraría como la charla, el aula del centro, la validación desde el saber. Y creo que esto justificaría el hecho de que lo que hacemos como comunidad en el aula del centro es generar un perfil que pueda destacar, que pueda desempeñarse, inclusive frente a las instituciones educativas formales, que pueda ser una propuesta para las instituciones y que además sepa lo que vale en términos de contenido como pieza, no por lo que diga un valuador o por lo que diga un dealer, un galerista, sino porque se conoce todo el proceso de gestación, todo el proceso de producción, todo el sentido que implica la pieza, el objeto de arte. Así que bueno, esa sería mi charla para todos ustedes. Y pues bueno, voy a cerrar aquí la conferencia para que la charla que tengamos la tengamos como en la privacidad de nuestra comunidad. En un segundo.